Una vez más, bienvenidos a estos devocionales. Que Dios les guarde, que Dios les siga bendiciendo. Esperamos que este devocional también sea de bendición para todos. Y vamos a tocar un tema, hermanos, que creo yo útil, necesario, en la cual Dios también me lo ha puesto en el corazón, dentro de tantos temas que pueden haber dentro de la Biblia. Pero hoy más que nunca creo que este tema también es muy importante. Vamos entonces, un pasaje conocido, 1 Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2, un pasaje que ya todos conocen. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bien, le decía que este es un tema totalmente importante, porque dentro de todas las crisis que están sucediendo dentro de la iglesia, esta es una crisis que de la de muy poco hablan. Generalmente siempre hablamos de la iglesia que está en apostasía, que se han apartado, ¿cierto?, de la pureza de la fe. Pero sin embargo, yo creo que una gran responsabilidad de las cosas que están aconteciendo dentro de la iglesia es porque hay una falla notable en el liderazgo. Ahora bien, como diría el predicador en Eclesiastés, he visto un mal debajo del sol. Vemos hoy en día que como se han bajado las normas para liderar. Basta saber un poco, ser hijo de o amigo de, sin un llamado genuino, un llamado que tiene que ser hecho por el Espíritu. Y lo que es peor, el pueblo lo tolera. Pareciera que nadie se detiene, parece que nadie mira, nadie consulta la Biblia si las cosas que están ocurriendo están en lo correcto. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos normalizado algo con la cual la Biblia no está de acuerdo. Muchos dicen, justifican, hablan de que es uno, ¿cierto? O es la persona que está elevando mucho, digamos, las normas. Amado amigo, amado hermano, las normas no las coloca el hombre, sino que las normas, la estatura para llevar un liderazgo son puestas por Dios y no son imposibles, porque no es un imposible. Dios demanda más a los que van a ser líderes por razones obvias, porque ellos son el representante de Cristo en la tierra, de entregar su palabra, de enseñar, de amonestar, de discipular. ¿Usted se ha preguntado por qué hay tantas herejías dentro de la iglesia? ¿Se ha preguntado? ¿No será que la iglesia no está siendo bien instruida, por lo tanto aceptamos cualquier cosa que nos enseñen o aceptamos cualquier tipo de liderazgo hoy en día? Ahora, hay algunos detractores que cuando presentan objeciones, por ejemplo en este mismo pasaje, dice que ahí no dice pastor, dice obispo. El obispo que sea irreprensible. Sin embargo, todo estudioso de la Biblia sabe que son sinónimos. Aparte de eso, hermano, que aquí está hablando de liderazgo. ¿Y los pastores qué hacen? Lideran. Y la palabra pastor es una metáfora, ¿cierto?, de hombres que llevan un redil. Pero la Biblia después los presenta como ancianos, como obispos, episcopos, sobreveedores, obispos. ¿Y sabe usted qué son sinónimos? Ahora bien, habría que hacerse una pregunta, hermano, que yo creo que por ahí debiéramos de empezar. La pregunta es: ¿de parte de quién está usted?
está de parte de Dios, o usted se convierte en un seguidor de un hombre. Encontramos en la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 32, verso 26, que Dios los confronta al pueblo. Los confronta y les dice de parte de quién estás. En Éxodo, en el capítulo 32, verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. El contexto de este versículo es que mientras Moisés estaba recibiendo la ley, los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó. Como Moisés se demoraba tanto, derritieron oro, hicieron su becerro, se encendieron en una fiesta en lascivia, y la Biblia relata cómo terminaron. Totalmente corrompidos. Y cuando llegó el momento de aplicar la disciplina, parece que no todos estaban contentos. Y Moisés dijo: ¿de quién está? De parte de Dios. Habría que hacerse esa pregunta hoy en día. ¿De parte de quién estás? Encontramos otro ejemplo en Primera Reyes, en el capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, no al hombre, a Dios. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Un ataque a la conciencia. Habría que preguntarse, hermano, de parte de quién estamos, de quién estás. ¿Por la pureza del Evangelio, por lo que dice la palabra, o simplemente haces vista gorda? Se ha instalado, hermanos, en el liderazgo una crisis. Esto que yo estoy comentando es por la experiencia, hermano, que yo tengo con otros hermanos de poder conversar. Hay mucha gente, hermano, detenido en la iglesia y que no va a ningún lugar. ¿Y sabe por qué? Por el testimonio de los líderes. La Biblia ciertamente dice en el libro de los Hebreos, ¿cierto? No dejéis de congregarte. Absolutamente verdadero. ¿Pero dónde? Claro que tiene que haber una iglesia y pedirle a Dios, ¿cierto?, que le muestre dónde, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque justamente, hermano, pasa de que los líderes en muchas iglesias no están a la altura. Vamos siguiendo adelante. Muy bien. Les decía yo, ¿por qué hay tantas herejías dentro de la iglesia? Porque el líder no instruye, no capacita, no prepara. Son tolerantes. Ausencia de vigilancia. Y la Biblia dice, en el pasaje que hemos leído acá en Timoteo, que debe de ser apto. Un líder tiene que ser apto. ¿Apto para qué? Apto para enseñar. ¿Sabe usted que las autoridades que están dentro de la iglesia, si bien Dios las puso, por supuesto que sí, pero son autoridades delegadas? Usted en sí, nosotros no tenemos autoridad. Dios nos da esa autoridad. Dios le da esa autoridad al liderazgo para que pueda dirigir, para que pueda disciplinar, para que pueda instruir. Pero hoy, hermanos, el pueblo a veces ni siquiera sabe para dónde va. Hay iglesias que ni siquiera tienen una declaración de fe. ¿En qué es lo que creen? Lo único que le importa es ir a la iglesia. A muchos dicen, ¿importa cuál? Claro que importa cuál. Porque tiene que ser una iglesia donde lo instruyan sanamente, los capaciten, los instruyan. La Biblia dice que solamente a través de la palabra usted crece. Y si no está bien alimentado, cualquier viento de doctrina lo va a envolver. Entonces la pregunta se reitera. ¿Por qué existe tanta herejía, tanta apostasía, tanta, por así decirlo, desorden? Tantas cosas que son extravagantes, descabelladas. Que yo, hermanos, les digo,
que en muchas iglesias han hecho una caricatura de lo que es realmente el Espíritu Santo. Una de las objeciones que siempre se lo hacen a los que toman este tema es: hermano, no juzgue. Como si nosotros no debiéramos de opinar, como si nosotros debiéramos de guardar silencio, como si nosotros debiéramos ser vista gorda. En San Juan, en el capítulo 7, verso 24, dice: juzgad con justo juicio. 1 Corintios capítulo 2, verso 15: el espiritual juzga todas las cosas. Cuando el Señor dice no juzguéis, está hablando de un juzgar hipócrita, condenando al otro. Y no, hermanos, tenemos la capacidad nosotros de poder discernir a través de la Biblia si lo que se está haciendo es correcto o no correcto. ¿Por qué pasan tantas cosas dentro de las iglesias? Pareciera ser que hay líderes que les conviene que el pueblo no aprenda, para que no vea los errores. En Hechos, en el capítulo 17, verso 11, dice que los discípulos de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, si lo que Pablo estaba enseñando era realmente como decía la Escritura. Y la Biblia los trata de nobles. Hemos perdido nosotros esa nobleza de poder decir que cuando nos enseñan algo, un predicador, que sobre todo hoy en día que aparecen nuevas ideas, nuevas revelaciones, predicaciones que son realmente alegóricas, poco literal, poco bíblicas, poca Biblia, hermano. Yo a veces he llegado a pensar, hermanos, que hay gente que va a la iglesia a entretenerse y solamente a pasarlo bien. No hay un interés de poder profundizar en la Biblia, o al menos de usar la Biblia para ver si es correcto lo que se nos está enseñando. Algunos, para poder callar a las personas que tienen una opinión, por supuesto que bíblica, le dicen el pastor o el líder es el ungido. ¿Y usted qué es lo que es? 1 Juan capítulo 2, verso 20, dice la Biblia: vosotros tenéis la unción del Santo. Por ahí la Biblia dice: todos hemos tomado de la misma bebida. Todos hemos sido bautizados en Cristo a través del Espíritu Santo. No es jerárquico. Tenemos un mal concepto. Las iglesias de hoy en día son piramidales, son jerárquicas. Es decir, hay un solo hombre arriba que manda y hace lo que él quiere. Y hay pastores que se han vuelto unos tiranos, como si fueran unos emperadores. Por ahí alguien dijo que son unos papas, unos pequeños papas dentro de la iglesia cristiana, porque no hay nadie que le pueda decir, rebatir o corregir. Con respeto, con amor, por supuesto, pero no lo aceptan. Lo echan, no lo dejan hablar. Al final, hermano, lo que quieren es que usted se vaya. No se le contradice al ungido. Y le vuelvo a repetir, las autoridades que están puestas han sido puestas por Dios, pero son autoridades delegadas. El hombre no tendría ninguna autoridad sobre nadie si no fuese dado por el Espíritu Santo. Dentro de las tantas objeciones que se nos presenta, él es el ungido. Por ahí alguien dice, por ejemplo, no hay iglesias perfectas. ¿Lo ha escuchado? Sí, también. Hermano, pero es que no hay iglesias perfectas. Pero hermano, las condiciones para el liderazgo, para el pastorado, no las pone el hombre, las pone Dios. Entonces el que se equivocó fue Dios. Si bien es cierto, en todas las iglesias, hermanos, hay altos y bajos.
porque somos seres imperfectos, no hay iglesias perfectas, pero lo que Dios está demandando del liderazgo es integridad, es testimonio, que sean realmente escogidos por Dios, no por el hombre, no porque sea el tío, la mamá o el papá. Como dijo Eclesiastés, he visto un mal debajo del sol. Es decir, entonces, si no hay iglesias perfectas, bueno, entonces hagamos lo que se nos venga en gana. Total, no hay iglesias perfectas. Total, como nadie es perfecto, adulteremos, forniquemos, emborrachémonos, total, nadie es perfecto. Es ridículo, hermano. Yo creo que el intelecto, ¿cierto? Nuestra inteligencia, nuestro sentido común, nos dice que esto no está correcto. ¿Dónde dejamos entonces? Hay normas bíblicas. En la Biblia hay disciplina. En la Biblia pide testimonio y al liderazgo le pide testimonio. Ahora bien, aquí se pone más interesante el tema. Se supone, hermano, que todos aquellos que tienen autoridad dentro de la iglesia, o algún cargo de liderazgo, predicadores, maestros, son atalayas. Los atalayas en el Antiguo Testamento eran los vigilantes, y Dios utiliza esta figura para describir hoy en día a los profetas. Son ellos los que deben de velar por la condición espiritual, advertir, amonestar, volverlos a las Escrituras. ¿Sabe? Qué curioso, hermano, que hoy estamos llenos de apóstoles y profetas. Y cuando más apostasía y herejías hay dentro de la iglesia. Qué curioso. ¿Dónde están los atalayas, los veedores, los profetas? ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento Dios levantaba profetas cuando el pueblo se estaba apartando? No levantaba profetas para entretener a la iglesia o al pueblo. Era para llamarlos al arrepentimiento. Esa era la labor de un profeta. Por eso que esa labor era tan dura, porque ¿quién quiere que lo amonesten? Cuando usted lo está pasando happy y le dice lo que tú estás haciendo está mal. No es bíblico, te estás apartando, estás en contra de Dios, estás en pecado, arrepiéntete. ¿Y a dónde están los profetas de hoy en día que no dicen nada de eso? Solo predican y profetizan bendición. Dios les da un fuerte, pero un fuerte, hermano, reprimenda a los atalayas, a los centinelas, a los vigilantes. En Isaías, en el capítulo 56, verso 10, dice lo siguiente: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y la palabra que me resuena a mí en estos dichos versículos: total, no hay iglesias perfectas. Comamos y bebamos, pasémoslo happy. No, hermano. Una de las de los argumentos que generalmente se emplean muchas personas y en muchas iglesias y por muchos predicadores, pseudo profetas, pastores, liderazgo, cuando no pueden corroborar lo que están haciendo a través de la Biblia, ¿a qué recurren? El Señor me dijo,
el Señor me mostró. Qué raro, ¿eh? Fíjese que el Señor le dijo a él nomás, a nadie más. Y el Señor le mostró a él, a nadie más. ¿Sabe usted, hermano, que cuando Cristo fue en una de las tantas ocasiones, o ejemplo, digamos, cuando Cristo fue al monte de la transfiguración, ¿se acuerda cuando sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve? Y apareció Moisés y Elías consolándole o confortándole, hablando con él. ¿Por qué el Señor llevó a tres? Pedro, Jacobo y Juan. Porque la ley decía que para poder confirmar, atestiguar algo, tenían que haber tres personas presentes. Y usted sabe que ellos después escribieron epístolas. Y ellos podían corroborar como testigos presenciales de lo que allí había ocurrido. Pero a esta gente parece que Dios les muestra a ellos nomás. Ahora, lo interesante y lo curioso de esto, que Dios les muestra a ellos y aquí la Biblia muestra otra cosa. ¿A quién le creo, hermanos? ¿Le creo a usted, a sus sueños, a sus revelaciones, o le creo a la Biblia? Bien. El pasaje que hemos leído dice, dentro de tantas cosas que dice marido de una sola mujer, y aquí también quiero aclarar algo. Muchos preguntan preguntas que me hacen o cuando conversamos. ¿Qué pasa si una persona está fuera de la iglesia? Afuera de la iglesia se casó, se divorció, entró a la iglesia con otra mujer. ¿Está en pecado? Según la Biblia, no, porque la cuenta empieza a correr desde cuando usted comenzó a vivir en el Señor. Cuando usted renace espiritualmente, ¿cierto? Como hemos explicado varias veces. El que llegue al Señor así, que se quede tal como está. Eso que quede claro. Por lo tanto, un hombre que en el mundo se divorció, pero dentro de la iglesia llegó soltero o llegó con otra mujer, que se quede con ella. Ahora, yo sé que el tema tiene varios matices, pero sin embargo, a grandes rasgos, ¿cierto? Vamos a ver este tema. Ahora bien, el problema que se presenta, hermanos, con el tema del liderazgo, ¿qué pasa si yo, en el Señor, yo me caso? Yo voy adelante del Señor y le digo, esta es mi mujer, esta es mi esposa, etc. Y en el caminar del Señor, yo me separo, o la persona se divorcia, y se vuelve a recasar. Ahí está el problema. Ahora, como estamos hablando del tema del liderazgo, tal hombre que en el Señor se divorcia, se casa, se divorcia y se vuelve a recasar, no digo yo, dice la Biblia, está descalificado para ser pastor. Un pastor que haya cometido adulterio, aunque se haya, escuche esto, hermano, aunque haya sido restaurado, aunque haya pedido perdón, aunque haya pasado un proceso de disciplina, queda descalificado para ser líder. Queda descalificado para ser pastor. En algunos lugares se da, dentro de los países aquí vecinos que tenemos, que hay, acá no sé de algunos, por eso, pero como yo conozco ejemplos en países vecinos, se divorcian, se separan y cada uno planta su iglesia. Divorciado y separado. Eso le hace un tremendo daño a la pureza del Evangelio, hermano. Entonces, un hombre en el Señor, si se divorcia o comete adulterio, ¿Dios lo restaura? ¿Dios lo puede perdonar? Sí. ¿Puede ser líder? No. Por pérdida de testimonio. Como estos son devocionales, trataré
de terminar con este pasaje que yo creo, hermanos, que es muy decidor. En Proverbios, en el capítulo 6, verso 32 y 33, dice lo siguiente: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y escucha esto: y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Por la pureza del Evangelio, por lo que dice la palabra, los hombres que ejerzan liderazgo no puede ser un divorciado recasado en el Señor ni que haya cometido adulterio. Y las iglesias hoy en día en muchos lugares siguen pastoreando. Y a veces yo me pregunto, ¿no tienen capacidad de discernir de que estructuralmente eso ya no corresponde, que Dios no tolera eso? Vuelvo y reitero, ¿de parte de quién estás? ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que a brazo partido defienden a su líder, cuando la Biblia dice otra cosa. ¿A quién amas más? ¿A tu líder o a la palabra? ¿Eres un seguidor de hombre o un seguidor de Cristo? Creo que es una reflexión que usted tiene que hacerse en conciencia. Hombres descalificados para ser líder. Dios les bendiga.